¿Sabías que una antigua rivalidad entre hermanos marcó el destino de dos naciones enteras? En este video, desvelaremos la fascinante y poco conocida historia de Edom, un pueblo envuelto en orgullo, traición y juicio divino. Acompáñanos en un recorrido profundo para comprender cómo las decisiones de Esaú y Jacob, personajes claves de la Biblia, dieron forma a sus linajes y a la relación compleja entre los edomitas e israelitas. Si te apasiona entender los vínculos entre lo antiguo y lo eterno, este es tu momento. Quédate hasta el final porque te revelaremos cómo los errores de los edomitas siguen resonando en nuestra actualidad. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más contenido como este, donde exploramos las historias más impactantes y transformadoras de la humanidad. El origen de los edomitas está profundamente arraigado en una historia familiar llena de tensiones. Todo comenzó con Isaac y Rebeca, una pareja bendecida por Dios que, después de años de esterilidad, recibió el regalo de dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Desde el vientre materno, estos hermanos comenzaron a luchar, un presagio de las divisiones que marcarían sus destinos y el de sus descendientes. La profecía de Rebeca sentenció la relación entre los hermanos. Dos naciones hay en tu vientre, el mayor servirá al menor. Este anuncio divino estableció el curso de una rivalidad que trascendería generaciones. Esaú, el primogénito, era un cazador impulsivo y favorito de Isaac, mientras que Jacob, más reflexivo y astuto, ganó el afecto de su madre. En un momento crucial, Esaú, agotado por la caza, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Este acto impulsivo marcó no solo su vida, sino también el curso de su linaje. Jacob, consciente del valor espiritual de la primogenitura, aprovechó la oportunidad para asegurar su lugar en el plan divino. Años después, Jacob, con la ayuda de Rebeca, engañó a Isaac para obtener la bendición destinada a Esaú. Este hecho desató una enemistad feroz entre los hermanos, forzando a Jacob a huir para evitar la venganza de Esaú. Este evento no solo separó a los hermanos, sino que dividió sus caminos y a las naciones que surgirían de ellos. Esaú, al establecerse en el monte Seir, fundó la nación de Edom. Este pueblo, aunque inicialmente prosperó, cargó con las consecuencias de las decisiones impulsivas de su patriarca. Por su parte, Jacob, transformado en Israel, se convirtió en el padre de las 12 tribus que darían origen al pueblo elegido. La historia de los edomitas y los israelitas comienza, entonces, en un contexto de conflicto familiar y decisiones trascendentales. Estas acciones iniciales sembraron las semillas de una enemistad que perduraría a lo largo de los siglos, influenciada por los caracteres y elecciones de sus fundadores. La primogenitura en tiempos bíblicos era más que un simple derecho hereditario, representaba la continuidad del linaje y el liderazgo espiritual dentro de la familia. En este contexto, la decisión de Esaú de vender su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas no solo reflejó su carácter impulsivo, sino que también simbolizó un desprecio por lo espiritual frente a lo material. Esaú es presentado como un hombre del campo, fuerte y cazador, pero falto de visión espiritual. Por otro lado, Jacob, aunque criticado por su astucia, valoraba profundamente las promesas divinas asociadas a la primogenitura. Este contraste entre ambos no solo definió sus vidas, sino también la dinámica entre los edomitas e israelitas. La venta de la primogenitura no fue un acto aislado, sino un reflejo de las prioridades de Esaú. En un momento de necesidad física, optó por satisfacer un deseo inmediato en lugar de preservar su legado espiritual. Esta decisión tuvo repercusiones no solo en su vida, sino también en la historia de su descendencia. Jacob, por su parte, entendió la importancia de la primogenitura como parte del plan divino. Aunque sus métodos fueron cuestionables, su deseo de alinearse con las promesas de Dios lo convirtió en el portador del pacto. Este hecho preparó el camino para que su linaje se consolidara como el pueblo elegido. El desprecio de Esaú por su primogenitura es una lección universal sobre las consecuencias de priorizar lo temporal sobre lo eterno. Esta narrativa resalta cómo las decisiones aparentemente insignificantes pueden tener un impacto profundo y duradero en generaciones futuras. El simbolismo detrás de este intercambio subraya la importancia de valorar lo que es verdaderamente significativo. Para los edomitas, esta falta de perspectiva espiritual marcó su destino como un pueblo alejado del favor divino, mientras que los israelitas prosperaron bajo las bendiciones del pacto.
La obtención de la bendición de Isaac por parte de Jacob es uno de los episodios más icónicos de la narrativa bíblica. Este acto, impulsado por la astucia de Rebeca, marcó un punto de no retorno en la relación entre Jacob y Esaú. Para Isaac, la bendición no era solo palabras, representaba una transferencia de liderazgo y favor divino. Rebeca, recordando la profecía de Dios sobre sus hijos, tomó la decisión de intervenir. Vestido con pieles para imitar a Esaú, Jacob engañó a su padre, recibiendo una bendición que lo posicionaría como líder de su familia y, por ende, de una nación. Este engaño, aunque efectivo, desató una ira incontenible en Esaú. Esaú clamó por una bendición para él, pero lo que recibió fue una declaración profética sobre un destino marcado por la lucha. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Génesis 27:40. Este momento consolidó la división entre los hermanos y entre las naciones que descenderían de ellos. El robo de la bendición también resalta las complejidades morales de los personajes bíblicos. Jacob, aunque astuto, estaba motivado por su deseo de cumplir el propósito divino. Esaú, por otro lado, muestra una mezcla de arrepentimiento y resentimiento, reflejando las consecuencias de sus decisiones anteriores. Para los edomitas, este acto simbolizó el inicio de una historia de conflicto y resentimiento hacia los israelitas. La rivalidad no solo fue personal, sino que se convirtió en una lucha nacional que trascendió generaciones. La bendición robada es un recordatorio de cómo las acciones humanas, incluso en su imperfección, pueden formar parte de un plan divino más amplio. Aunque Esaú perdió la bendición, su linaje también cumplió un papel significativo en la narrativa bíblica. Tras su separación de Jacob, Esaú se estableció en el monte Seir, donde fundó la nación de Edom. Esta región, situada al sureste del Mar Muerto, era montañosa y árida, pero rica en recursos minerales como cobre y hierro. Estos elementos jugaron un papel clave en el desarrollo económico y político de los edomitas. El asentamiento de Esaú en Seir no fue casualidad, sino una decisión estratégica. Al separarse de Jacob y del territorio de Canaán, Esaú buscó establecer una identidad propia para su familia y sus descendientes. Este acto simbolizó una ruptura definitiva con las promesas vinculadas al pacto de Jacob. La región de Seir también albergaba a los horeos, un pueblo semita que eventualmente fue absorbido por los edomitas. Este proceso de asimilación reflejó la capacidad de los descendientes de Esaú para consolidar su presencia en un territorio estratégico. La organización tribal de los edomitas, con líderes conocidos como caudillos o jefes, les permitió desarrollar una estructura política sólida. Esta organización fue crucial para su supervivencia en un entorno hostil y competitivo. A pesar de las diferencias con los israelitas, los edomitas compartían un linaje común. Sin embargo, su historia estuvo marcada por conflictos constantes, influenciados tanto por su orgullo nacional como por las tensiones heredadas de Esaú y Jacob. El establecimiento de Edom es un ejemplo de resiliencia y adaptación en circunstancias difíciles. Sin embargo, su separación del pacto de Jacob significó que, aunque prosperaron temporalmente, su historia estuvo plagada de desafíos espirituales y políticos. Uno de los momentos más significativos en la relación entre Edom e Israel ocurrió durante el Éxodo. Cuando los israelitas, liderados por Moisés, intentaron atravesar el territorio de Edom rumbo a la tierra prometida, se encontraron con una respuesta hostil. Moisés, en un gesto diplomático, envió un mensaje al rey de Edom, apelando al parentesco entre las naciones. Sin embargo, la respuesta fue categórica: no pasarás por mi tierra, de lo contrario, saldré contra ti con espada. Números 20:18. Este rechazo obligó a los israelitas a rodear el territorio de Edom. La negativa de Edom no solo complicó el viaje de los israelitas, sino que también dejó una marca imborrable en su memoria colectiva. Este acto fue percibido como una traición, agravando las tensiones entre ambas naciones. Desde la perspectiva de Edom, permitir el paso de una multitud tan grande podía ser visto como una amenaza a su soberanía. Además, las diferencias religiosas y la antigua rivalidad entre Jacob y Esaú probablemente influyeron en esta decisión. El rechazo de Edom durante el Éxodo se convirtió en un símbolo de la enemistad entre las dos naciones. Este evento fue recordado en la literatura profética como un acto de hostilidad hacia el propósito divino para Israel. Para los israelitas, este episodio reforzó su dependencia en Dios, quien los guió por un camino alternativo.
para Edom, marcó el inicio de una relación más conflictiva con su nación hermana. Con el tiempo, los edomitas establecieron un reino organizado y próspero. Ciudades como Bosra y Petra, situadas en rutas comerciales estratégicas, se convirtieron en centros económicos y políticos. Estas rutas conectaban Arabia con el Mediterráneo, permitiendo a Edom prosperar a través del comercio. El reino de Edom fue conocido por su fortaleza militar y su habilidad para explotar los recursos minerales de la región. Estos elementos les otorgaron una ventaja económica significativa, posicionándolos como un jugador importante en la política de la época. Sin embargo, su relación con Israel siguió siendo tumultuosa. Durante el reinado de David, los edomitas fueron subyugados por Israel, perdiendo su independencia. Este periodo marcó un cambio en la dinámica de poder entre las dos naciones. El control de Edom por parte de Israel otorgó a los israelitas acceso a recursos valiosos y rutas comerciales estratégicas. Sin embargo, también generó resentimiento entre los edomitas, quienes anhelaban recuperar su independencia. A pesar de estos desafíos, Edom logró mantener su identidad y estructura política durante varios siglos. Su capacidad para adaptarse y sobrevivir en un entorno hostil es un testimonio de su resiliencia como nación. El reino de Edom es un recordatorio de cómo el orgullo y el deseo de independencia pueden influir en la historia de una nación. A pesar de sus logros, su enemistad con Israel y su separación del pacto divino marcó su destino. La relación entre Edom e Israel no solo fue conflictiva en términos políticos, sino también espirituales. Los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, Jeremías y Abdías, pronunciaron juicios severos contra Edom por su arrogancia y traición hacia Israel. Isaías describió el juicio de Edom con un lenguaje imponente: mi espada se embriagará en los cielos, he aquí que descenderá sobre Edom. Isaías 34, 5. Esta profecía reflejó no solo el juicio físico, sino también la condena espiritual hacia un pueblo que había actuado con arrogancia y crueldad. Jeremías también denunció a Edom, destacando su orgullo y su falta de compasión hacia Israel. Te haré pequeño entre las naciones, despreciado entre los hombres. Jeremías 49 horas y 15 minutos. Este juicio subrayó las consecuencias de su enemistad hacia su hermano. Abdías, en un libro breve pero contundente, acusó a Edom de regocijarse ante la caída de Jerusalén. Su participación activa en el saqueo y su violencia hacia los israelitas fueron vistos como una traición imperdonable. Ezequiel también condenó a Edom por su odio perpetuo hacia Israel. Haré de Edom una desolación, sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 35 horas y 15 minutos. Este juicio reflejó la justicia divina ante los pecados cometidos por los edomitas. Las profecías contra Edom no solo destacan su caída como nación, sino también las lecciones espirituales que se pueden extraer de su historia. El orgullo, la traición y la falta de compasión tienen consecuencias duraderas, tanto a nivel personal como nacional. Para los israelitas, estos juicios fueron una reafirmación de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Para Edom, representaron el cumplimiento de un destino marcado por las decisiones de su fundador, Esaú. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Estamos a punto de alcanzar nuestra primera gran meta, 1.000 suscriptores en este canal. Cada vez que alguien como tú se suscribe, nos ayuda a llevar estas historias y conocimientos a más personas, construyendo juntos una comunidad apasionada y creciente. Si aún no lo has hecho, haz clic en el botón de suscribirse y sé parte de este emocionante viaje. Cada suscripción cuenta, cada clic nos acerca más a esta meta tan especial. Gracias por ser parte de este sueño en construcción. La caída de Edom no ocurrió de manera repentina, fue un proceso gradual que se gestó a través de eventos históricos y decisiones cruciales. A pesar de su fuerza militar y recursos económicos, Edom enfrentó constantes desafíos tanto internos como externos que lo llevaron a su eventual destrucción. Durante el periodo del exilio babilónico, cuando Jerusalén fue saqueada y el templo destruido, los edomitas jugaron un papel controversial. Según los profetas, no solo observaron pasivamente la caída de Israel, sino que también participaron activamente en el saqueo y en la persecución de los refugiados israelitas. Este comportamiento fue visto como una traición imperdonable, especialmente considerando su vínculo histórico como descendientes de Esaú. Los profetas como Abdías denunciaron esta actitud, calificándola como un acto de arrogancia y crueldad que atraería el juicio divino. Además, los edomitas se convirtieron en un obstáculo para el regreso y la restauración de los exiliados judíos.
Su hostilidad constante reforzó la enemistad histórica entre ambos pueblos, consolidando la imagen de Edom como un enemigo implacable. El juicio divino contra Edom se cumplió con el paso del tiempo. Con la llegada de nuevos imperios como el babilónico, el persa y, más tarde, el romano, Edom perdió su independencia y fue absorbido culturalmente por otras naciones. El proceso de desintegración de Edom es un recordatorio de cómo el orgullo y las decisiones erradas pueden llevar a la caída de una nación. A pesar de sus logros temporales, la falta de compasión y el alejamiento de los principios divinos sellaron su destino. Con la expansión del imperio griego bajo Alejandro Magno y la posterior dominación romana, los edomitas experimentaron un proceso de transformación cultural y política. Este cambio marcó el fin de su identidad como una nación independiente y el inicio de su asimilación como los idumeos. La región de Edom, estratégicamente ubicada, se convirtió en un punto clave para el comercio y la política en el mundo helenístico y romano. Sin embargo, esta integración significó la pérdida de su autonomía y de muchas de sus tradiciones. Los idumeos adoptaron elementos de las culturas griega y romana, mezclándolos con sus propias raíces semíticas. Este proceso reflejó una adaptación a las nuevas realidades políticas y sociales, pero también marcó el declive de su identidad original. Una figura destacada de este periodo es Herodes el Grande, un idumeo que se convirtió en rey de Judea bajo el dominio romano. Su ascenso al poder simbolizó el papel de los idumeos como intermediarios entre los romanos y los judíos. A pesar de su asimilación, los idumeos mantuvieron una relación compleja con los judíos, marcada por conflictos religiosos y políticos. Este antagonismo continuó hasta la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo, tras lo cual los idumeos desaparecieron de los registros históricos. La transformación de los edomitas en idumeos es un ejemplo de cómo las naciones pueden adaptarse y sobrevivir en contextos adversos. Sin embargo, también es un recordatorio de cómo la pérdida de identidad y propósito puede llevar a la desaparición de un pueblo. Edom no solo es un personaje histórico, sino también un símbolo poderoso en la literatura bíblica. Representa el orgullo humano, la rebelión contra Dios y las consecuencias inevitables de las malas decisiones. Los profetas utilizaron a Edom como un ejemplo de cómo el orgullo puede llevar a la destrucción. Isaías, Jeremías y Ezequiel destacaron la arrogancia de Edom, su hostilidad hacia Israel y su eventual juicio divino como lecciones para todas las naciones. El libro de Abdías es especialmente contundente en este aspecto. Con solo 21 versículos, aborda la caída de Edom como una advertencia para aquellos que se regocijan en la desgracia de otros. La frase por la violencia contra tu hermano Jacob, serás destruido para siempre, Abdías 1:10, resume este mensaje. Edom también es un recordatorio de cómo las decisiones individuales pueden afectar a generaciones enteras. La rivalidad entre Esaú y Jacob se convirtió en el fundamento de la relación conflictiva entre sus descendientes, influenciando la narrativa histórica y espiritual de ambas naciones. Además, el simbolismo de Edom trasciende lo político. Representa las luchas internas de los humanos, como el orgullo, la falta de perdón y el alejamiento de los valores espirituales. Estas lecciones son relevantes tanto en el contexto bíblico como en el moderno. Por último, Edom nos enseña que el juicio divino no es solo castigo, sino también una oportunidad para la reflexión y el cambio. Aunque su historia terminó en destrucción, sus errores y logros siguen siendo una fuente de aprendizaje para quienes buscan comprender los caminos de Dios. El caso de Edom destaca cómo el orgullo puede ser el principio de la caída de una nación. A lo largo de la Biblia, el orgullo se presenta como un pecado fundamental que aleja a las personas y a los pueblos de los propósitos divinos. Edom, confiado en su posición estratégica y en sus recursos naturales, creía que su fortaleza era invulnerable. Sin embargo, este sentimiento de autosuficiencia lo llevó a subestimar tanto las advertencias divinas como los desafíos externos que eventualmente lo superarían. La arrogancia de Edom no solo se reflejó en su relación con Israel, sino también en su trato hacia otras naciones. Su deseo de dominar y su desprecio por los lazos familiares mostraron una desconexión con los valores espirituales fundamentales. Los profetas advirtieron que ninguna nación, por poderosa que sea, puede sostenerse sin justicia y humildad. La historia de Edom es un recordatorio de que el poder y la riqueza sin principios sólidos son efímeros. Esta lección no se limita al pasado. En el mundo moderno, el orgullo sigue siendo una fuerza destructiva, tanto a nivel personal como colectivo.
Edom nos recuerda la importancia de la humildad y de alinear nuestras acciones con valores duraderos. A pesar de su caída, Edom sigue siendo una figura relevante en la literatura bíblica, ofreciendo una perspectiva sobre cómo las naciones pueden aprender de sus errores y buscar la redención en lugar de persistir en el camino de la arrogancia. La historia de Edom tiene implicaciones profundas en la teología bíblica, especialmente en relación con el pacto de Dios con Israel. Como descendientes de Esaú, los edomitas representan una línea familiar que eligió un camino distinto al del pacto establecido con Jacob. En el contexto bíblico, Edom simboliza la separación de la bendición divina. A pesar de su parentesco con Israel, su rechazo a las promesas de Dios y su hostilidad hacia su hermano los colocaron en una posición de juicio. Los profetas utilizaron a Edom para ilustrar la justicia divina. A través de sus advertencias y condenas, dejaron claro que las acciones de las naciones tienen consecuencias espirituales. Edom se convirtió en un ejemplo de cómo el rechazo a los valores divinos lleva a la destrucción. En contraste, Israel, a pesar de sus fallas, siempre tuvo la oportunidad de regresar a Dios. Esta diferencia resalta la importancia del arrepentimiento y la obediencia en la teología bíblica. Edom también plantea preguntas sobre la responsabilidad colectiva y la individual. Aunque la nación como un todo fue juzgada, la historia sugiere que los individuos dentro de ella tenían la opción de tomar decisiones diferentes. La narrativa de Edom sirve como una advertencia teológica sobre las consecuencias del orgullo, la falta de compasión y el alejamiento de los valores espirituales. También subraya el papel de la misericordia divina en ofrecer oportunidades de cambio incluso en medio del juicio. Edom se destacó en la historia antigua por su posición estratégica en las rutas comerciales que conectaban Arabia con el Mediterráneo. Estas rutas, conocidas como la Ruta del Incienso, permitieron a Edom prosperar económicamente al facilitar el comercio de productos valiosos como especias, incienso y metales preciosos. El control de estas rutas dio a Edom una ventaja económica significativa. Los comerciantes que transitaban por su territorio pagaban impuestos, lo que enriquecía a la nación. Además, los edomitas eran expertos en la minería y la metalurgia, explotando los ricos depósitos de cobre y hierro de su región montañosa. La ubicación de Edom, entre potencias mayores como Egipto, Babilonia e Israel, también lo convirtió en un intermediario clave en el comercio regional. A través de alianzas y tratados, los edomitas lograron mantener su relevancia económica durante siglos. Sin embargo, esta riqueza y poder económico no fueron suficientes para garantizar la estabilidad política y social de Edom. La dependencia de las rutas comerciales los hacía vulnerables a invasiones y cambios en el control regional. Además, el orgullo generado por su prosperidad económica contribuyó a su caída. Los profetas bíblicos denunciaron a Edom por su arrogancia, enfatizando que su riqueza no los protegería del juicio divino. La historia económica de Edom es un recordatorio de cómo la prosperidad material, aunque importante, no es un sustituto para una base ética y espiritual sólida. Sin estos fundamentos, incluso las naciones más ricas pueden enfrentarse a la ruina. A pesar de su caída política, Edom dejó un legado cultural significativo que se extendió a través de sus vecinos y descendientes. Su influencia se observa en la arquitectura, la tecnología y las tradiciones que compartieron con otras naciones de la región. Las ciudades edomitas, como Bosra y Petra, son ejemplos destacados de su habilidad arquitectónica y organizativa. Petra, en particular, se convirtió en un símbolo de innovación, con sus impresionantes estructuras talladas en roca que reflejan una mezcla de estilos locales e influencias externas. La minería y la metalurgia también fueron legados importantes de los edomitas. Sus técnicas avanzadas para extraer y procesar metales como el cobre fueron adoptadas por otros pueblos de la región, demostrando su papel como líderes tecnológicos de su tiempo. En el ámbito religioso, aunque Edom siguió sus propias tradiciones, sus interacciones con Israel y otras culturas dejaron huellas en la literatura y la simbología bíblicas. Edom se convirtió en un arquetipo de orgullo y rebelión, pero también de lecciones morales sobre las consecuencias del alejamiento de Dios. La influencia cultural de Edom no se limitó a lo tangible. Su historia y sus errores se convirtieron en enseñanzas que trascendieron el tiempo, siendo utilizadas por los profetas y líderes espirituales como ejemplos de advertencia para futuras generaciones. Este legado cultural muestra cómo incluso las naciones que enfrentaron juicio y destrucción pueden dejar una marca duradera.
A través de su historia, Edom continúa siendo una fuente de aprendizaje sobre la resiliencia, la innovación y las complejidades de las relaciones humanas y divinas. Aunque Edom desapareció como nación hace siglos, su historia y simbolismo siguen siendo relevantes en el contexto moderno. Los principios que se derivan de su narrativa tienen aplicaciones prácticas y espirituales para las personas y las sociedades actuales. La historia de Edom resalta las consecuencias del orgullo y la falta de compasión, enseñanzas que siguen siendo válidas en un mundo globalizado donde las relaciones entre naciones y comunidades están constantemente en juego. Su caída es un recordatorio de la importancia de la humildad y la cooperación. En el ámbito personal, la narrativa de Esaú y Edom ofrece lecciones sobre la toma de decisiones. La elección de Esaú de priorizar lo inmediato sobre lo eterno resuena en un mundo donde las distracciones y las gratificaciones instantáneas pueden desviar a las personas de metas más importantes. Edom también sirve como un ejemplo de cómo las rivalidades familiares y nacionales pueden escalar hasta convertirse en conflictos de largo alcance. Estas lecciones subrayan la necesidad de reconciliación y entendimiento para construir relaciones más saludables y sostenibles. Además, su historia económica y cultural es un testimonio de cómo las naciones pueden prosperar a través de la innovación y la adaptación. Sin embargo, también muestra los riesgos de depender exclusivamente de la riqueza material sin atender los valores éticos y espirituales. En el ámbito espiritual, Edom sigue siendo un símbolo poderoso en las enseñanzas bíblicas. Sus errores y su destino desafían a los creyentes a reflexionar sobre sus propias vidas y a buscar una conexión más profunda con Dios. La relevancia de Edom en el mundo moderno no radica solo en su historia, sino en las lecciones universales que ofrece. Es un recordatorio de que las decisiones, tanto individuales como colectivas, tienen un impacto duradero, y de que siempre hay espacio para el cambio y la redención. La historia de Edom nos deja un mensaje claro. Nuestras decisiones no solo afectan nuestra vida, sino también el legado que dejamos a las generaciones futuras. A través de esta narrativa bíblica, vemos cómo el orgullo, la falta de compasión y el rechazo a los propósitos divinos pueden llevar a la destrucción, mientras que la humildad, el arrepentimiento y la obediencia a Dios nos abren caminos de restauración y bendición. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, quiero invitarte a dar un paso más. Inscríbete en el canal para seguir explorando historias como esta que nos acercan más a las enseñanzas eternas de la Biblia y nos inspiran a vivir con propósito. Además, recuerda que no solo estamos aprendiendo historia, sino también construyendo una comunidad guiada por los valores de Jesús. Tu apoyo es fundamental para que este mensaje llegue a más personas. Comparte este video con alguien que pueda necesitar estas enseñanzas y ayúdanos a sembrar semillas de transformación en más corazones. Juntos, podemos impactar vidas con el poder de la palabra de Dios. Por último, quiero animarte, no importa cuál sea tu historia o los errores que hayas cometido, siempre hay una oportunidad para volver a Dios y encontrar en él propósito y restauración. Tal como aprendemos de los errores de Edom, también podemos aprender a construir un futuro guiado por el amor y la gracia de Dios. Hola, soy Josué, y quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí. Es un honor compartir contigo estas historias que transforman vidas y nos conectan con lo eterno. Este espacio no es solo un canal, es una comunidad donde buscamos juntos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero que sepas que cuentas con mi apoyo y mis oraciones. Mi deseo es que este contenido no solo te inspire, sino que también te anime a acercarte más a Jesús y a los valores que Él nos enseñó. Me despido con un abrazo fraternal, recordándote que eres parte de algo más grande, una familia guiada por el amor de Dios. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que Dios te bendiga y que sigas encontrando en Él fuerza, paz y propósito. Gracias por ser parte de esta comunidad.